Hola a todos, como les habíamos prometido, este es un video en el cual intentaré responder las preguntas que quedaron pendientes. La primera pregunta es ¿cómo mantener la fe para no caer en la tentación de dejar de creer en las dificultades? Bueno, es una pregunta de no fácil respuesta. Yo creo que lo más importante es mantener ese diálogo con Dios en todo momento. Job, si ustedes se acuerdan en el libro, tiene varios monólogos, pero solamente encuentra la respuesta cuando tiene un diálogo con Dios. Entonces yo les recomendaría en esos momentos de dificultad donde aparentemente no hay luces, donde se ve muy difícil todo, les recomendaría sobre todo rezar mucho, pedir luz al Espíritu Santo que les ayude a comprender en medio del dolor. Uno muchas veces quisiera que el dolor se fuera, pero el dolor también nos enseña a amar, nos enseña a muchas cosas en la vida. Entonces, una recomendación que les daría es siempre rezar y bueno, pedir ayuda también. Es importante ser humildes y reconocer que necesitamos ayuda de los demás, amigos, familia. De verdad que es importante en esos momentos recibir ayuda de los demás. Bueno, la segunda pregunta es ¿cómo poder vivir el sufrimiento al ver que mis familiares no aceptan del todo a Dios y vivir una vida orante y que solo creen en Dios de manera interesada y superficial? Bueno, la primera cosa que quisiera decir al respecto es que es difícil juzgar la fe de los demás. Tenemos que tener mucho cuidado con decir que tanto cree o no cree una persona, porque a veces una persona puede aparentar no tener fe y sin embargo tener una fe muy fuerte. Sin embargo, entiendo que el fondo de la pregunta es cómo lograr que mis familiares se acerquen más a Dios. Bueno, eso es muy importante. En primer lugar, con el testimonio personal. En primer lugar, yo les recomendaría dar testimonio de la propia vida cristiana, de la propia fe, de la propia esperanza, de la propia caridad. Esforzarse mucho por tratar de transmitir la fe a través de actos, como dice el Papa Francisco, a través de actos concretos de amor, de caridad, de paciencia. Y eso es muy importante. Otra cosa, bueno, hay que ver la manera, cada persona es única, entonces siempre hay una manera personal a través de la cual Dios llega a cada uno de nosotros. Entonces hay que respetar los espacios, pero no dejar de invitarlos a misa, no dejar de invitarlos a los momentos de oración, quizá rezar en familia, quizá no, es muy importante rezar en familia. Eso se lo recomiendo de verdad fuertemente. Recen en familia, traten de rezar agradeciendo, por ejemplo, antes de los alimentos, y que se convierta en un hábito para las familias, es muy importante. Y ojalá puedan separar un día a la semana para rezar juntos. Puede ser el rosario, puede ser una pequeña oración. Eso siempre da muy buenos frutos, dejar a Dios entrar en la familia. Y bueno, y respetar la libertad del otro, eso siempre es así. Si algún familiar, hermano, hermana, el esposo, la esposa no quieren, pues no se puede violentar a nadie, ¿no? Jesús nunca violentó a nadie para creer en él, simplemente hizo las obras del Padre y a través de esas obras la gente libremente creía o no creía. Entonces, finalmente, rezar por ellos, rezar por la conversión de las personas que nos interesan es muy importante. La oración es siempre muy importante, no olvidar eso. La oración de intercesión, como hacía Job al final del libro, que por su manera de ver a Dios ahora nueva, una manera nueva de ver a Dios, podía transmitir esa manera nueva de ver a Dios a los demás. Eso es lo que les recomiendo. Bueno, la tercera pregunta es muy interesante. Dice, aparte del libro de Job, ¿qué citas nos recomiendas para orar y aceptar mejor el sufrimiento? Bueno, prácticamente yo les recomendaría los evangelios, sobre todo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el libro donde aprendemos a sufrir. El Señor Jesús es nuestro maestro, el Señor Jesús es la respuesta de Dios al hombre y por tanto creo que, bueno, específicamente el Evangelio de Juan es muy rico en la descripción, pero todos los evangelios, los 4 evangelios describen la pasión paso por paso. Leerla, releerla, entender qué es lo que está ocurriendo, el silencio de Jesús cuando lo abofetean, la manera de sufrir, de abrazar la cruz, la manera de amar en medio del dolor.
Solo viéndolo a Él vamos a poder comprender realmente el sentido del sufrimiento. Yo creo que el libro de Job llega hasta un cierto punto, pero en Cristo se da la respuesta verdadera del sufrimiento del inocente, porque el único inocente es Dios, el único verdaderamente inocente es Dios, y Dios se ha hecho hombre y ha decidido sufrir por amor. No porque le gusta sufrir, no porque quiere sufrir, sino porque en el sufrimiento asumido por amor se ve la grandeza del amor. Entonces sí, les recomiendo sobre todo los evangelios, en los capítulos correspondientes en cada evangelio a la pasión del Señor Jesús. Y recuerden, el final no es la muerte de Jesús, sino la resurrección. Siempre el sufrimiento y la prueba, al final viene la luz y la esperanza que nos trae la resurrección del Señor Jesús, que es la vida en Dios. Estamos llamados a vivir en Dios y esos dolores y sufrimientos son simplemente maneras a través de las cuales Dios nos purifica para poder amarlo cada vez más, cada vez mejor, con mayor libertad. Bueno, espero que les ayude y que Dios los bendiga mucho. No se olviden también de rezar por mí. Gracias. Este es un pequeño apéndice porque quisiera aclarar una pregunta que me hicieron el día de la conferencia, que creo que me faltó profundizar un poco más, y alguien me preguntó cómo sabemos si estamos haciendo lo que Dios nos pide. Es una pregunta muy, muy interesante. Hay una cosa que se llama la certeza moral. Y eso se da con el tiempo, a través de la oración, de la purificación del corazón, del crecimiento espiritual. Uno aprende a entrar en sintonía con el Espíritu Santo. Eso dicho en palabras suena muy complicado, pero cuando uno aprende a rezar, cuando uno aprende a familiarizarse con Dios, en ese lenguaje, con Dios, en ese diálogo íntimo, como el que Job tenía con Dios, uno aprende a distinguir con el tiempo y con la ayuda también a veces de la dirección espiritual y de la consejería espiritual, a discernir y a distinguir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Hay muchos elementos y los maestros espirituales los han individuado, los pueden leer en varios libros, van desde los sentimientos hasta los pensamientos. Bueno, hay maneras de discernir eso. Yo respondí a la pregunta como que nunca se sabe, ¿por qué? Siempre nos queda la duda. ¿A qué me refiero con esto? Que hay una cosa que se llama la certeza moral, que esa sí la podemos tener. Es decir, yo puedo purificar mis intenciones y estar convencido de que lo que hago lo hago por Dios y porque creo que Dios me lo pide. Y esa certeza es suficiente para seguir adelante. Por ejemplo, en el momento de escoger una vocación, en el momento de casarse. Y es importante tener eso claro. Es una certeza lo suficientemente grande como para poder tomar una decisión y tomar una decisión que sabemos que es para toda la vida. Otra cosa es la certeza metafísica, que algunos hablan de ella y es imposible. O sea, no es una certeza racional. Es una certeza más de nuestro corazón, de nuestro íntimo. Y esa parte, nuestro interior, nuestra parte más íntima, y esa parte es donde nos encontramos con Dios. La certeza metafísica es, por ejemplo, saber que exactamente tenemos 2 más 2 es igual a 4, por ejemplo. Es una certeza que va más allá de una experiencia personal. Es una certeza que es 2 más 2 es igual a 4. Espero que todo esto les ayude a vivir una vida cada vez más cerca de Dios y que los ayude también a poder asumir el sufrimiento con esperanza, ofreciéndolo por amor a Dios y por las personas que queremos. Hasta luego. Que Dios los bendiga.